Just a couple seconds, sorry. Live, we are live. Yeah, go ahead. So, Facebook funciona ahora. Yes. Sí, listo. Bueno, entonces, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Ustedes quieren hacer preguntas o nada más quieren inmediatamente darme todo su dinero? Yo pensaba Bueno, pedirlo, no darlo. Le voy a presentar las personas para que los conozcan. Bien. Es nuestro grupo acá de Krishna West en Panamá. Ah, Ok. gracias a ustedes. Sí, aquí el primero que todo quiero que lo voy a presentar como en orden de antigüedad. Okay. Tajo. Sí. Primero que todo, Ezequiel. Okay. Ezequiel ha sido una de las manos de nuestros pilares en el grupo de Krishna West en Panamá. Okay. Él trabaja lo que es el área de seguridad, okay, y electrónica. Okay. Y siempre ha estado pendiente y siempre ha participado en todos los programas que hemos hecho desde el año 2017 que empezamos en Panamá. La siguiente es Indira. Okay. Indira, ella es intérprete tanto inglés como español, la cual quisiera que podía entrar en el grupo de traducción de sus libros. Okay. Me imagino que sería un gran honor para ella poderla ayudar en ese sentido. Ella tiene aproximadamente 10 años de estar conociendo con ese Krishna, Ezequiel como 20. Okay. Son mis dos manos derechas, okay, porque no son ninguno de izquierda. Okay. Y también tenemos a Isabel. Okay. Isabel es nueva en conciencia de Krishna, okay, estudiante de ingeniería industrial, okay, y ella está Isabel es que la reina de España, ¿verdad? la reina de España. De Inglaterra. Bueno, Ah, sí, sí. se siente muy inspirada con su prédica y bueno, está aquí presente. Y aparte de eso, que quisimos incluir a su discípulo Dira, que es su representante aquí en Panamá, okay, en el templo de ISKCON. Okay, aquí lo puede ver aquí abajito. Sí, sí, lo veo. Sí, parece que tiene la última moda, ¿verdad? De camisa ahí. Sí. Básicamente ellos quisieran tener la oportunidad de poder pedirle algo. Okay. Entonces quiero empezar con Ezequiel, por favor. Sí, sí, claro, cualquier cosa, Hare estoy listo. Hare Krishna, Prabhu. Bueno, pues ante todo quería pedirle refugio en sus pies de loto para poder iniciarme como su discípulo. Con mucho gusto. ¿Sí? Y bueno, pues ya como finiquitar tantos años de estar alrededor de Krishna, ya esta vez estar dentro del mismo centro, ¿no? Y poder Sí. participar y convivir más con los devotos. Sí, es el momento de clavarte, ¿verdad? Oh, sí. Ayer casualmente estuve a punto. Sí, como se dice, el agua está buena, ¿verdad? Sí, ya tengo muchos años de conocerlo, muchos años, desde que estaba muy joven, pero nunca había dado el paso, pues siempre me he mantenido siempre alrededor y siempre he estado participando en todas las actividades que hace el templo y lo que hace Krishna West que antes era Bhakti Yoga, ¿no? Y bueno, pues, y es eso lo que pido su refugio para que usted me acepte, pues. Hare Krishna. Excelente, ok. A Indira, bienvenida. Hola. Hare Krishna. Hare Krishna. Soy Indira. Y pues la verdad es que estoy muy nerviosa, por eso no miro a nadie a los ojos, ni siquiera, perdonen. He estado toda una vida tratando de comprender la filosofía. Solamente sé dos cosas, que uno es mayor de lo que puedo imaginar y dos, pido que por favor pueda pues pedir refugio. Sí, claro, con un placer. Sí, para mí es, digo placer y mucho gusto porque ver así almas, buenas almas, ahí que quieran volver a su vida eterna, es
es algo que nos da alegría a todos, ¿verdad? Viendo así buenas almas sinceras que están volviendo a Krishna. Es algo que nos inspira a todos. Ya. Isabel, bienvenida. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna. también, igual que los otros devotos, solicitar que por favor me reciba bajo sus pies de loto y me dé refugio y sea mi maestro espiritual, por favor. Hare Krishna. Claro que sí. Muy bueno, entonces. Ok, no sé, Dira, ¿quieres decir algo? Aunque ya tú estás en la senda. Entonces, si ustedes tienen preguntas filosóficas, prácticas sobre el bolso de valores, no, con eso no les puedo ayudar porque con eso no me... La bolsa de Pero valores. sí, si tienen preguntas, por favor, estoy aquí para responder. Sí. Ezequiel, ¿empiezas tú? Creo que tengo una pregunta, pero déjame ver cómo la formulo, ¿no? ¿Cómo la formulo? ¿Cómo el cuerpo reacciona al sentir una presencia más elevada que uno y sentir ese placer, ese regocijo de querer servirle a Dios, no a Krishna, en este ¿Cómo el momento? cuerpo reacciona? Sí, ¿reacciona de una forma diferente o es el alma la que inspira todo Sí, esto? para los que están en Facebook, libro de caras, que la pregunta es cómo es que el cuerpo reacciona a experiencias espirituales. El cuerpo es obviamente una máquina, pero también una máquina con impulsos, como por ejemplo un carro, y uno anda en la carretera, digamos, a 100 o 120 kilómetros por hora. ¿En Panamá usan kilómetros o millas? Sí, kilómetros. Sí, si uno anda, por ejemplo, a 120 o algo así, y de repente levanta el pie, o sea que, ¿cómo se dice? Suelta la El pedal. acelerador. Acelerador. El carro tiene su impulso. O sea, el carro va a parar, pero no inmediatamente. Entonces, así mismo, nosotros tenemos impulsos físicos y psicológicos, o sea, porque andábamos a veces con alta velocidad en ciertas direcciones materiales y uno... Entonces, que Ah, lo quiere saludar. él ¿Lo también quiere ya fue saludar? iniciado, ¿verdad? También va a ser iniciado. Sí, ese va a ser mi discípulo después, mi discípula. Si uno es iniciado, su perro o perra también es recibe un descuento, ¿verdad? ¿Ah, sí? No, pero es mi iniciación así como... Sí. Ok. Yo tengo 3 gatos, así que Hay precios. buen descuento ahí. ¿Y cuándo piensa venir por Panamá alguna vez, Prabhu? Digo, a que veo. Maharaj. Bueno, volviendo al carro desencaminado, Ajá. entonces, cuando se suelta el acelerador de vida material, porque en vida material, si uno decide que quiere disfrutar de este mundo, una vez tomada esa decisión, uno obviamente quiere disfrutar al máximo. Entonces uno va por un camino equivocado y se da cuenta, si un alma es muy afortunada y se da cuenta que no, que yo soy un alma eterna y soy parte integrante de Krishna y mi vida real es de servirle a Krishna. Cuando uno entiende eso, obviamente uno suelta el acelerador, pero la mente tiene su impulso. También el cuerpo tiene su impulso. Entonces es por eso que con paciencia uno tiene que seguir adelante, no desanimarse. Porque uno puede pensar porque uno, así como por ejemplo, uno anda de carro y en cierto momento entiende perfectamente que este no es el camino, que me equivoqué. Uno entiende perfectamente, pero el carro sigue así
andando así con cierta velocidad. Pero mismo cuando el carro, por ejemplo, uno tiene que gradualmente frenar el carro para no perder control. Pero mismo cuando el carro se frena, pero uno no entiende mejor en ese momento que entendió antes, que uno andaba mal, uno andaba así en un camino equivocado. Así que el hecho de que no podemos inmediatamente, radicalmente cambiar todo en términos de nuestros apegos o sentimientos o cosas así, pero Krishna entiende que realmente uno entendió. Por eso uno no debe desanimarse. Lo que Krishna quiere ver es que somos sinceros, que realmente que no estamos, digamos, ocupados en servicio devocional por motivos mundanos, pero que tenemos un deseo sincero de comportarnos bien, de renunciar a todo lo que sea mundano y de dedicarnos 100% a Krishna. Krishna entiende si el corazón es sincero, y a pesar de que el proceso es gradual, Krishna nos ayuda, nos tolera y nos guía. Así que para lograr la perfección en conciencia de Krishna, uno tiene que tener esa confianza en Krishna. Krishna no es un fanático religioso. Así como siempre digo, Krishna no es fanático y es por eso que los fanáticos no representan a Dios. Ujú. Y uno no debe ser fanático consigo mismo, ni, como se dice en español, descarado, ni un sinvergüenza. O sea, porque hay los dos extremos. Uno puede ser muy tolerante consigo mismo demasiado y uno puede ser también demasiado exigente. El secreto de éxito, como se dice, a larga distancia, digamos, porque es una corrida de larga distancia. Y hay personas que no entienden eso y corren, después se cansan y todos los otros, o sea, las pasan, ¿verdad? Porque, o sea, uno tiene que encontrar en la vida espiritual un punto de equilibrio, un punto sostenible, como se dice, que es sincero, que es devocional y con Krishna y estar convencido, 100% convencido que esto es la meta de mi vida. Yo soy un alma eterna. Yo soy una parte integrante de Krishna. Yo quiero servirle a Krishna. Yo quiero ayudar a otras almas. Eso es amor. Eso es bondad. De si recibo, por ejemplo, si imagínense un científico, un médico que descubre, por ejemplo, una cura para, vamos a decir, el virus, pero no quiere compartir con nosotros, quiere vender solo para los ricos. Es absurdo, eso es diabólico. Entonces, así mismo, el verdadero COVID-19 se llama vida material. Porque claro que todos tomamos las precauciones racionales y todo eso. Al mismo tiempo, la tasa de mortalidad es 100%. Así como siempre dan, ¿verdad? Esos números de que tantos infectados, tantos así nuevos infectados, tantos muertos, pero al fin y al cabo es 100% muertos en el mundo material. Y hay ¿cómo se dice? Un antídoto. Hay una medicina que se puede tomar que elimina completamente el virus de vida material, que es conciencia de Krishna. Así que uno tiene que tener esa convicción. Y ¿cómo se dice?
en inglés. En español sería la vía rápida. La vía rápida es de ayudar a los demás. Porque como se dice, es mejor dar de que recibir. Y entonces los que son generosos con la conciencia de Krishna no son, ¿cómo? Mi español está un poco oxidado. Que no son avaros. Aquellos que no son avaros con lo que ellos recibieron. Nosotros que somos tan afortunados que recibimos la conciencia de Krishna, no debemos ser avaros, debemos ser generosos, generosos. Y esa gran dádiva que recibimos, ese tesoro de conocimiento espiritual, tenemos que compartir con los demás. Y eso es el movimiento de Sankirtan. Entonces, un devoto sincero predica. Español, terrible. Terrible, predica. La predica, uno hace la predica y predica. Es una trampa, ¿verdad? La gramática. Entonces, un devoto predica no en forma fanática porque quiere prestigio dentro de ISKCON. Un devoto predica porque por éxtasis espontáneo. Porque entonces uno que no está avanzando, si tú no estás avanzando, no solamente ¿cómo se llama? Que llegaste a una plataforma, una meseta así que estás allí. Pero porque la emoción de la conciencia de Krishna es de avanzar. Como hay un buen dicho en inglés que vi una vez en los parachoques de un carro, que dice, si uno no, se refiere a esos, ¿cómo se llama? En español sería trineos. Los trineos del Ártico, así, de Canadá al norte, que jalados por perros. Entonces, Renos. ¿ah? Trineos como de renos, como Rudolph y Sí, Santa Claus. sí, entonces, pero con perros. Entonces, hay un dicho allí que si uno no es el perro de frente, el paisaje nunca cambia. Entonces, Claro, porque está viendo otra cosa, no está viendo el camino. bueno, está viendo la parte trasera de otro perro. Entonces, así, si uno no es el perro de frente, el paisaje no cambia. Entonces, es justamente en el momento de avanzar que de repente hay un nuevo paisaje. Todo se ve en forma diferente, tu propia casa, la calle, tus amigos, o sea, cuando uno sube a un nivel superior de conciencia, todo cambia, la vida es nueva y uno tiene ese entusiasmo, esa emoción que uno quiere gritarlo a todo el mundo, ¿verdad? Como hay ese dicho... quiero gritarlo a los cuatro vientos. Y esa es la prédica. Pero si mismo en conciencia de Krishna llega a una cierta plataforma y ahí se queda, se estaciona. O sea, uno hace el mínimo para no caerse. Así como hay personas que no quieren mucho dinero, nada más ganan suficiente para no quedar en la calle. Pero nunca tienen dinero así disponible para otras cosas. Y si tú estás estacionado en tu vida espiritual, o sea que no te caes y no subes, entonces no vas a querer gritar la verdad a los cuatro vientos porque quedar siempre estacionado no es emocionante. Uno se mantiene, no se cae,
pero no es una vida emocionante. Y cuando algo no es emocionante, no queremos explicárselo a los demás. Así, por ejemplo, un ejemplo del mundo, digamos, el querido mundo fruitivo. Si uno ve una película, que le gustó demasiado, entonces quiere decírselo a todos sus amigos, tienes que ver esa película. Pero si la película es más o menos, y alguien dice, ¿te gustó esa película? Más o menos. O sea, uno predica cuando uno está emocionado y tú puedes quedar en un estado permanente de emoción únicamente cuando estás avanzando. Y como sabemos, por ejemplo, vamos a decir que tocas el piano, yo toco un poco, para olvidar que soy un líder en una institución religiosa, ¿verdad? Así que me calmo. Entonces, uno puede llegar a una cierta plataforma. Mala, si tiene que hablar con uno es un poco... sí. No, está Entonces, bien. sí, si uno toca, por ejemplo, un instrumento musical, uno llega a una plataforma que no está avanzando mucho, pero lo que tiene lo conserva y puede tocar. Pero si uno decide, quiero partir para otra altura de capacidad, me quiero casi capacitar a otro nivel, otra vez uno tiene que ir a la lucha. Uno tiene que trabajar de nuevo. Es así mismo. El progreso viene con austeridad. Si uno tiene un cierto estado, digamos, de fuerza física, pero quiere ser un monstruo, entonces uno tiene que hacer ejercicios y levantar peso, así mismo. Entonces, todo el secreto de la conciencia de Krishna es no contentarse en cierta plataforma, sino de tratar de subir. Porque cuando se sube, hay una satisfacción, un placer que lo lleva a uno a predicar. Y sin esa emoción, sin ese motivación, uno puede predicar, pero como deber, y no es la gran cosa. Entonces, el secreto de la conciencia de Krishna es que es un proceso gradual, pero también progresivo. O sea, gradual no significa estacionarse. Si uno está estacionado, entonces para esa persona el proceso no es gradual, el proceso es simplemente inerto. Entonces uno tiene que recordar la diferencia entre gradual y inercia. Uno tiene que avanzar. Y para los que van a ser iniciados, mis nuevos clientes, chiste, que hay que reírse en este mundo, ¿verdad? Si no. Entonces, claro que cuando uno tiene una meta, se esfuerza. Por ejemplo, yo he visto que hay personas que son inteligentes, hasta son profesionales, pero y estudian, por ejemplo, para recibirse, para sacar su título en la universidad o para cualificarse, para ser certificado en su profesión o algo así. Pero una vez graduado, una vez certificado, no es que quieren ser estudiantes vitalicios. Al contrario, no quieren saber más de estudios y todo eso. Y hay muchas personas así, hasta profesionales. Y entonces un Vaishnava exitoso, un buen devoto, es un estudiante de por vida, es un estudiante vitalicio. Para el resto de su vida quiere avanzar, quiere saber más de Krishna. Y eso es el secreto de tener ese espíritu. Bueno, entonces, Tengo una sí, pregunta. preguntas. Sí. Bien.
el tema de hoy era acerca de la importancia del Diksha, ¿no? Que es la iniciación. Okay. Hay una pregunta que he tenido bastantes veces, ¿ok? Es, por ejemplo, hay personas, ¿ok? Que no tienen quieren practicar la conciencia de Krishna, ¿ok? Pero no se sienten lo suficientemente aptas, ¿ok? Para tomar un maestro espiritual, para tomar el Diksha. Esa persona no puede alcanzar ¿cómo es la liberación? O sea, no puede llevar el éxito a ¿cómo es de la vida espiritual, está limitada, o sí puede, o sí tiene la oportunidad de lograrlo. Primero que todo, Krishna explica casi al final del capítulo 6 de Bhagavad Gita que un devoto natural, digamos, o sea, uno conoce a la conciencia de Krishna y al horror de todos sus amigos y parientes quiere entrar en el movimiento de Krishna. Entonces, si uno está en esa categoría, que simplemente tiene que ser devoto, o sea, oye la filosofía, se identifica, entiende que eso es lo que es la verdad, tengo que hacerlo. Esa respuesta, esa reacción al descubrir la conciencia de Krishna, Krishna dice que es porque uno ya era devoto en la vida pasada, o por lo menos uno estudiaba este conocimiento. Y uno está volviendo al punto donde dejó su práctica espiritual. Ahora, obviamente hay otras almas que no. O sea que que uno levanta la bandera, pero no saluda. Entonces, cuando tú levantas la bandera predicando y hay gente que no saluda, entonces, ¿qué pasa? Es que las personas tienen diferentes niveles. Las personas tienen diferentes niveles. Y hay un dicho en sánscrito que Atmavan Manyate Jagat, que una persona piensa que todo el mundo es como yo, pero no es así. Entonces, hay devotos que dicen que bueno, que yo vi a los devotos y yo me rendí porque ellos no pueden rendirse o algo así porque tienen diferentes antecedentes. Hay, por ejemplo, a veces dice que ella es una música nata, ¿cómo se dice? Música Sí. nata, así que desde nacimiento tiene la habilidad. Sí, o es un, no sé, es un atleta nato o algo así. Y hay devotos natos, según Bhagavad Gita. Y hay otros que no. Entonces, creo que tenemos que tener, por lo menos, con la mayoría de las personas, un cierto mínimo de respeto y así de pensar que, bueno, eso es lo que él o ella puede hacer ahora. Porque ¿cómo decir? La relación que se mantiene en una vida entre el raciocinio y los sentimientos, los apegos, depende de la persona. Hay personas que son más racionales, que son más inteligentes, y cuando llegan a una conclusión clara con su inteligencia, tienen, o sea, por tal vez una combinación de inteligencia, integridad, de integrar la inteligencia con el comportamiento, la conducta. Entonces, personas que tienen esa integridad de conducta e inteligencia y entienden y ven la verdad de esta filosofía, se rinden. Y otras personas que por ejemplo, pueden entender, o sea, hay otros que se confunden, pero le expliqué todo, le prediqué por horas, él entendió y no se rindió. Ese tipo de lamentación, Gaudiya Vaishnava. Entonces, pero el hecho es que hay personas que dentro de su
composición, dentro de su naturaleza, su punto de evolución, su inteligencia no es una facultad dominante en su carácter. O sea, son personas que cuando entienden algo por su inteligencia, pero su inteligencia es como decir, no es una facultad fuerte en su carácter. Sus sentimientos, sus apegos son más importantes en su vida y no tienen esa integridad, no tienen esa comprensión que creo que nosotros tenemos. Que si yo sé que algo es verdad, yo tengo que respetar esa verdad. Yo no puedo conscientemente ser un hipócrita. Y hay personas que con mucho gusto llevan una vida hipócrita y eso no les molesta mucho. Porque no dan tanto valor a esa honestidad existencial. Y obviamente son personas que no son tan avanzadas. Así que en vez de frustrarse con personas, como decimos, que no se rinden, yo creo que tenemos, si entendemos que eso es lo que ellos son capaces de hacer en este momento de su desarrollo espiritual, que es una cosa que por algunos lleva varias vidas. Y simplemente aceptarlos como tal vez sinceros a su propio nivel. Como se dice, todo el mundo tiene su nivel. Entonces, hay otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, Dira, tú eres Dira. Hare Krishna, soy la Gurudeva. Reciban mis más sinceras reverencias. Tengo un par de preguntas, sí. La Bueno, primera es pues muy similar. pero precio de uno, ¿verdad? Ok, voy a aprovechar entonces. La primera es muy similar con lo que usted está hablando. Podríamos recordar la urgencia de Prabhupada en distribuir libros, en llegar a las personas, y vivía en ese sentido de urgencia de que pronto me voy a ir, decía él, soy una persona vieja, soy un hombre viejo, él decía. ¿Cómo podemos estudiar la urgencia de Prabhupada de llegar a muchas personas con la otra parte de que qué tan urgente es que las personas tomen iniciación como tal? Porque ahora que estamos hablando, Sí, esa pregunta, sí, claro, que esa pregunta se hizo antes. Primero que todo, yo creo que todavía en el movimiento Hare Krishna, por lo menos en Occidente, como aquí en este pobre país, y también en Panamá o esos países, yo creo que me parece que hay demasiada influencia cristiana, católica, en el sentido que esa obsesión con la salvación. Y si uno no toma iniciación, que no será salvo y todo, y creo que eso no es algo Vaishnava. Porque nosotros sabemos que el progreso puede ser en una vida y puede ser gradual. Sabemos que una persona que canta Hare Krishna, que presta servicio y todo eso, está avanzando. Está en el camino de vuelta a Krishna. Y si uno, por ejemplo, un tren, si uno está en el carro de frente o el vagón de atrás, si uno llega ahora o llega 5 minutos después, ¿qué? Entonces, esa mentalidad, que será que uno estará salvado? ¿Será que uno va a volver a Krishna? Si no, ¿y si no qué? Si no, uno vuelve a servicio devocional. Y sigue avanzando y luego vuelve a Krishna. Porque somos eternos, entonces en el contexto de la eternidad, si uno lleva una vida o dos, es un detalle. Y claro que uno puede ir al otro extremo. Uno puede ir al otro extremo y relajarse demasiado y ponerse estúpido. Y no aprovechar esa gran oportunidad.
Pero esa obsesión que quién está salvado y se está muriendo rápido, rápido, la hoja de tosi en la boca y o sea, todo eso es muy bueno, es piadoso y tal, pero el hecho es que en Bhagavad Gita, Krishna dice que el momento de la muerte, lo que cuenta es lo que hizo a lo largo de la vida, a través de la vida. No es que, por ejemplo, un alma durante toda su vida trató sinceramente de servirle a Krishna. Y el momento de la muerte, pero nadie trajo la hoja de tos y, entonces tiene que volver porque por un detalle ritualista. Y otra persona que realmente es un pícaro, una buena palabra que usábamos antes, creo que no sé si todavía se usa esa buena palabra española, pícaro, pero uno lleva una vida no muy seria en la conciencia de Krishna, pero al fin y al cabo, en el momento de la muerte, todos los rituales funcionan perfectamente y vuelve a Krishna. Eso es absurdo. Y Krishna sabe que es absurdo. Es por eso lo que muchos devotos no se dan cuenta de tantas cosas, pero que en ese verso en Bhagavad Gita, creo que capítulo 8, 5, algo así, que Krishna dice, Yang Yang Vapi Smaran Bhavam, lo que recuerdes, y literalmente dice Bhava, el estado que recuerdes, el estado de existencia que recuerdes. Tyajati ante kalevram, al dejar este cuerpo, al final, al fin, kalevram, tam evaiti, siempre exactamente a ese destino uno va. Que yang tan eva significa siempre precisamente a eso. Tam que él va, el alma va. ¿Por qué? Porque sada tadbhava bhavita. Porque él o ella siempre cultivaba ese estado de conciencia. Entonces, lo que determina el destino a la muerte no es que un ritual repentino así, no, sino que el estado bhava de conciencia que cultivabas durante toda la vida. Así que si uno recuerda a Krishna y vuelve a Krishna, sí, muy bueno. Aleluya. Pero si uno no llegó completamente, entonces no hay pérdida. Es eso que Krishna dice en Bhagavad Gita, esa obsesión que si no estoy salvado, si no voy al cielo, voy al infierno, al lago de fuego, esas cosas absurdas. No. Krishna dice, Neha Abhikramanashosti. Okay. En este esfuerzo, Abhikrama, hija en esta vida, na hija Abhikramanasho, no hay pérdida. Neha Abhikramanashosti pratyavayo, ni disminución. Vidyate, no hay. Na vidyate, no hay. Su alpamapi, literalmente, mismo muy poco. Mismo muy poco. Su alpam, su es muy, y alpam poco. Su alpam, api, siquiera muy, muy poco siquiera. Su alpam api, 240 y algo. Su alpam 21. Su alpam api hacia dharmasya, de este dharma. Mismo muy poco de este dharma, tráete, nos salva Mahatobhaya del gran peligro. Entonces, eso de obsesionarse con si estoy salvado, no es una preocupación Vaishnava.
Primero porque Narayana Parak Sarve. Prabhupada me citó este verso en diciembre de 73, cuando yo hablaba con él en Los Ángeles. Narayana Para Sarve. Todos que toman a Narayan como la cosa suprema en su vida. Narayana Parak Sarve. Nakutas Chana Bibyati. No teman por ningún lado, o sea, no teman nada. Narayana, y todos que son Narayana Para. Narayana Parak Sarve Nakutaschana Bibyati. Swargapa Varga Narakeshu. A Swarga en el cielo material. Apavarga, liberado. O Narakeshu en el infierno. Api Tulyarta Darshana. Tulya significa igual. Porque Tula en sánscrito es una balanza. Sí. La palabra Tula es balanza. Entonces Tulya es balanzado. O sea, igual. Igual. Entonces, es una palabra que Krishna usa en Bhagavad Gita. Que entonces Krishna dice que, o el Bhagavatam dice, que Swargapa Varga Narakeshu Api, mismo así, Tulyarta Darshana, porque los verdaderos devotos, los devotos que realmente aceptan a Narayan, Krishna, como supremo, ellos ven a todo igual, liberación, infierno, tierra, mismo Nicaragua, o sea, ellos ven todo con así visión igual. Porque en todas partes solo ven a Krishna. Entonces, esa obsesión, ¿a dónde iré? Eso no es cultura Vaishnava. Eso es más, esa obsesión neurótica es más para las personas, las pobres personas que creen que es el cielo, el infierno y todas esas cosas, esa teología tan neurótica y extremista. Entendido. Muchas gracias. De Esto está nada. relacionado con... Paguen la caja, sí. Falta la segunda. Hay otra pregunta por Facebook. A ver, aquí. Gure, permíteme hacer una pregunta, por favor. Lo voy a pensar. Cuando descendemos a las especies inferiores, si por ejemplo nacemos como un perro, de ahí en adelante seguimos descendiendo hacia abajo o hacia arriba hasta tener nuevamente un cuerpo humano. Bueno, primero nosotros no descendemos así porque Krishna dice que si uno trata de servirle a él, entonces uno no se emperriza, no sé cómo decir. Entonces, inventé esa palabra. Pero uno sube o va para abajo, depende del caso. No hay una regla de hierro así. Es así como, por ejemplo, si uno cae, digamos, de un barranco, la distancia que cae depende del nivel del barranco. O sea que si uno cae es porque pecaba y depende del número de pecados y el tipo de pecado. Entonces, la caída es simplemente el resultado de una serie de actividades. Entonces, son las actividades que determinan la cantidad o la altura de la caída. Para predicar precisamos estar en proceso progresivo. Bueno, se puede predicar, hay también sadhana predica. Uno puede tal vez no sentirse muy animado, pero predica porque sabe que es su deber y predicando uno se reanima. Así que también es un buen truco, ¿verdad? Que uno simplemente predica y se reanima. Pero para poder predicar así de todo corazón y siempre uno tiene que, ayuda mucho si uno está inspirado con su propia vida,
Porque si no, la prédica no es tan auténtica. O sea, si yo estoy disfrutando, si estoy inspirado con mi propia vida, naturalmente quiero dar esa alegría a los demás. Y si las personas en la calle o donde sean, si las otras personas ven que realmente no es que estás martillándolas o que estás simplemente predicando, así como hay predicadores que nadie aguanta. Pero si la gente ve que no, que aquí hay una persona realmente inspirada, alegre, que quiere simplemente compartir su felicidad, quiere compartir su buena fortuna. Es así como, por ejemplo, si uno de repente descubre una fortuna, mucho dinero, y quiere hacer caridad, porque yo fui tan afortunado, quiero que otros sean afortunados. Ese tipo de predica es auténtico, convence, es simpático, es carismático, que la gente ve, porque hay otro tipo de predica que quiere controlar a otras personas, que esto es lo que yo hago y yo quiero que tú hagas lo que yo hago. Y se vuelve un tipo de lucha de ego falso en nombre de prédica. Pero la prédica extática y que convence es cuando simplemente y sin otro motivo quieres compartir tu buena fortuna con los demás. Eso es prédica, digamos, buena prédica. Entonces, mas Prabhupada nos dio, portugués. Prabhupada, voy a traducir a español. Prabhupada nos dio la oportunidad de predicar distribuyendo libros. Sí, y vi tantos grandes distribuidores caerse y hasta en forma fea. Y hay otros que no. Hay obviamente sankirtaneros que son grandes Vaishnavas y otros que son otra cosa. Yo hablaba de eso ayer, porque depende del motivo. Si uno distribuye libros para complacer a Prabhupada, sí, eso es servicio avanzado. Y si uno distribuye libros porque quiere ser reconocido, quiere ser admirado, quiere prestigio dentro de la sociedad de devotos, obviamente eso es más mundano. Además de eso, Prabhupada nos enseñó a ser inteligentes. Entonces yo creo que hablé con Vaisheshika, que es ¿cómo se dice? El padrino de Sankirtan, no sé cómo decir. Sí, es un muy amigo mío y él mismo aceptó que yo dije que tenemos que prestar atención a cuántas personas que compran libros los leen, cuántas personas que compran libros realmente consiguen entenderlos. Y si estamos distribuyendo libros que las personas en general entonces, entiende, o sea, no es una cosa que se hace sin pensar ciegamente, sino que, porque hay una convicción de muchos devotos que el proceso de esparcir el movimiento es algo como Bhakti Mimamsa. O sea, es automático. O sea, porque vender un libro, dar un libro, la persona lo agarra, lo pone, no sé, lo lleva. Es un acto mecánico. No mecánico en el sentido que, o sea, el devoto tiene obviamente buena voluntad y la persona que compra tal vez también. Pero por esa buena voluntad, sí, hay cierto avance. Pero la persona tiene que leer el libro, tiene que entender el libro. Yo personalmente distribuí muchos millares de libros, muchos. Y yo vi nuestra misión caer. O sea, de lo que era con tantos templos y tantos devotos y distribuimos millones de libros. Y yo esperaba que por distribuirlos, que el movimiento iba a crecer, pero el contrario. Entonces, claro que queremos vender o distribuir los libros de Prabhupada. Claro que Prabhupada es el predicador más potente, eso lo sabemos. Pero al final de su misión, Prabhupada indicaba que tenemos que también pensar. Por ejemplo, Giriraj Swami, que es uno de mis cuatachos,
Giriraj Swami, que somos amigos desde el año 70, cuando éramos brahmacharis en Boston. Entonces, siempre éramos amigos ya por, wow, 50 años. Increíble que nos hicimos amigos un año antes de yo nacer. Así que es una relación muy espiritual. Entonces, Giriraj Swami, en los últimos días de Prabhupada aquí en la tierra, Giriraj estaba en Vrindavan para estar con Prabhupada. Y a medianoche, más o menos, Prabhupada lo mandó llamar. Mandó un brahmachari a llamarlo. Entonces Giriraj fue corriendo al cuarto de Prabhupada y se sentó ahí, así medianoche, muy oscuro, solo había una vela y Prabhupada obviamente estaba despierto. Y como él me contó muchas veces esa historia, entonces esperaba, ¿por qué Prabhupada me llamó? ¿Qué pasa? Entonces finalmente Prabhupada lo llamó y Prabhupada, su cuerpo estaba tan débil en ese entonces que para escuchar lo que Prabhupada decía, uno tiene que poner su oído así casi, así muy cerca de los labios de Prabhupada para escuchar. Entonces finalmente fue allá y escuchaba. Y Prabhupada dijo, cuando yo me voy, este movimiento va a continuar. Cuando yo me voy. Entonces, como Giriraj Swami me lo contó muchas veces, él dio así, como se dice, la respuesta estándar, la respuesta que siempre se da, que sí, Prabhupada, si cantamos Hare Krishna y seguimos los principios, ¿verdad? Que es en el libro. Si alguien te pregunta eso, entonces, pero Prabhupada indicó que no, que eso no es suficiente. Prabhupada dijo que también se necesita inteligencia y organización, así que no es, o sea, ese concepto de que ese movimiento crece automáticamente. Uno puede desconectar su cerebro, uno puede desconectar su inteligencia y simplemente, que todo es automático. Si uno va a la calle y salta y canta, automáticamente las personas se purifican. Si uno da prasadam, automáticamente las personas se purifican. Si uno vende libros, automáticamente. ¿Y dónde está el gran movimiento Hare Krishna? Si damos tanto prasadam, Harinam Sankirtan, tantos libros, ¿y los resultados dónde fueron? Es eso lo que... Entonces, ese concepto de que el movimiento avanza, crece, o sea, sin tener que persuadir, sin necesidad de convencer a nadie, o sea, podemos manipular al pueblo, ellos no necesitan ni siquiera saber lo que les está pasando, ni eso es necesario. Porque tenemos el poder a través del gran Agyata Sukriti, tenemos el poder de simplemente manipularlos, claro, por el bien, pero manipularlos, controlarlos y moverlos al camino de su propia salvación. Y yo creo que ese concepto es un poco peligroso. Primero, porque yo no digo que no hay ningún beneficio, pero depender de eso es yo diría, hasta ahora, un fracaso. Si queremos hablar la verdad, y no así siempre fingir que todo es bueno cuando no lo es. Krishna dice en el último verso del capítulo 17, 28. Bueno, está siempre con la Biblia en sus manos, ¿verdad? No sé, la Biblia Vaishnava, Bhagavad Gita. Entonces Krishna dice en 17, 28 que Ashadhaya hutam dattam tapastaptam kritancha jat asariti uchate partan nachatat preitya noiha. Eso significa que cualquier actividad religiosa, en el capítulo 18 de Bhagavad Gita, Krishna explica varias veces que hay tres
actividades fundamentales en la vida religiosa, que son yagya, dana, tapas, que son sacrificio, caridad y austeridad. Sacrificio es ofrecer arriba, caridad, ofrecer abajo, hacia los menos afortunados, y tapasya es simplemente renunciar a lo que no sea apropiado. Entonces, y son las tres actividades que Krishna cita en 17:28. Ashadya hutam. Hutam significa sacrificado, lo que sea sacrificado. Ashadya hutam dattam, dado, caridad dada. Ashadya hutam dattam tapastaptam, austeridad ejecutada. Kritanchajat, o cualquier actividad religiosa. Entonces, Krishna aquí en 17:28 describe la totalidad de actividades religiosas o espirituales. Eso es un punto clave. Shraddhaya hutam dattam tapastaptam kritam chajat. Kritam chajat, lo que se haga. Lo que se haga. Y Krishna dice ashraddhaya. Si se hace asadhya sin realmente confiar en lo que estás haciendo, sin realmente creer. Y shraddha significa poner confianza en algo, poner fe en algo. Shraddha, da es un verbo, de hecho, que significa poner, meter, colocar. Entonces, shrad es confianza, shraddha. O sea, colocar o poner el corazón en algo, poner confianza en algo. Esa es la palabra shraddha. Entonces, cualquier actividad religiosa, espiritual que se haga sin realmente creer en lo que haces, Krishna dice, es asat. Se dice que, uchate se dice, asat, que es irreal o temporario, o sea, o en pocas palabras no es la gran cosa. Entonces, asat iti uchate parta nachatat pretya, y eso no trae mucho resultado en esta vida o en la próxima. Porque es un eslogan de ISKCON, no en la próxima vida que ellos... Claro que actividades devocionales sí dan beneficios en las próximas vidas. Pero en este caso, que alguien, por ejemplo, escuchó un Harinam, comió prasadam, compró un libro, pero sin ninguna fe, sin ninguna comprensión, no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Y Krishna dice, en este caso es asat, en esta vida y en la próxima. Así que ese concepto de agyata sukriti, literalmente agyata, desconocido, y agyata sukriti, bien hecho, o sea, literalmente un bien hecho, o sea, una actividad buena, pero agyata, sin saber. Como por ejemplo, vamos a decir que estás caminando en la calle y pierdes tu dinero, que tu dinero cae así en la calle. No es que tú ni sabes, tú sigues caminando, después viene otra persona, digamos un pobre con niños pasando hambre, y esa persona, vamos a decir una madre con niños que no tienen a comer, y agarra dinero, compra comida y se la da a sus niños. Entonces, obviamente, eso es muy bueno, muy positivo, que una madre descubrió dinero en la calle, que pudo dar comida a sus hijos. Claro que eso es muy, muy bueno. Pero tú no tienes crédito de ser caritativo. Tú no eres generoso porque sin saber perdiste tu dinero. Entonces sería un poco absurdo, por ejemplo, glorificar si esa historia sale en los periódicos y todo el pueblo glorifica, eres un héroe.
como hoy en día se dice, en verdad, en la imprensa, en los medios, es un héroe, está siendo visto como una persona que hace algo, que salva a una persona de un fuego, arriesga su vida, es un héroe. Entonces, ¿cómo podemos glorificar a ese ciudadano que es un héroe? Porque simplemente perdió su dinero. Entonces, ¿cómo es que una persona se vuelve piedosa sin ninguna intención espiritual? Está pasando en la calle y oye Harinam sin ninguna intención buena, sin ningún interés en Dios. Entonces es un concepto problemático. Hay una aplicación del concepto de Agyata Sukriti que sí es filosóficamente coherente. Y eso es lo que Krishna escribe en Bhagavad Gita, en el capítulo 6. Él dice que si uno practicaba vida espiritual en la vida pasada, él dice Purva Dehika Jnana, que conocimiento de literalmente un cuerpo previo. Entonces, en ese caso, uno puede, por ejemplo, pasar el Harinam y escuchar, y sin saber uno está despertándose porque realmente en una vida pasada uno tenía interés. Entonces es desconocido lo que está pasando a la persona, pero sin embargo el beneficio viene porque la persona ganó ese beneficio, merece ese beneficio por su actividad pasada. Eso es el caso de Ajamila. Ajamila era un buen devoto, un devoto avanzado. Ajamila trabajó por su mérito espiritual. Después se olvidó y recuperó lo que él había ganado con su esfuerzo. En ese caso sí, Agyata Sukriti. Pero lo que podemos ver hoy en día en el mundo, que en años pasados, años 60, 70, uno cantaba en la calle. Por ejemplo, yo fui el primer grupo que fue a Colombia y mandé a Javi, el cantor Javi, y yo fui y cantamos, hicimos Harinam en los puntos más así importantes para los jóvenes, el planetario en Bogotá y también el Parque Central de Bogotá. Y casi toda la primera generación de devotos en Bogotá vinieron después de ver esos Harinam. Entonces el resultado fue dramático, pero eran devotos ya. Y lo que se ve que no funciona ahora. Si tú puedes cantar en la ciudad de Panamá, por ejemplo, cantar hasta que vuelvan las vacas, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuántas personas se rinden en Los Ángeles, en Nueva York, en París, en Londres, en las mismas ciudades donde se cantaba y la gente hacía fila para entrar en el movimiento Hare Krishna. Ahora hacen fila para huirse. Entonces, o sea, ya no vivimos en los tiempos en que simplemente podemos despertar una conciencia de Krishna que ya está ahí. Ahora tenemos que realmente convencer a las personas, atraerlas, no presentarnos en una forma muy extraña, súper exótica. Porque sí, hay personas que adoran a cosas exóticas. Y hay la gran mayoría que no. Entonces, voy a volver a las preguntas. Bueno, no sé cómo entré en eso. Y después de haber transmigrado esa pregunta, ese es un problema que Prabhupada nos dio la oportunidad de predicar destruyendo libros. Así está más o menos, eso está más o menos parado. En los Estados Unidos se venden libros en nuestra sociedad. Este es un problema que revela que nuestra sociedad trascendental está estacionada. En un sentido, sí. Pero yo diría también que es nuestro deber. Prabhupada quería, o sea, tenemos que recordar que lo que Prabhupada quería es que la gente leyera los libros.
Prabhupada no pensaba que que el movimiento será un gran éxito si las personas compran y no leen. Por ejemplo, en los días de gloria de Sankirtan, que los devotos vendían los aeropuertos y quemó al país, los Estados Unidos, como nunca fue quemado así. O sea, por 20 años, 30 años después, la gente se burlaba de nosotros. Y además, habían personas que trabajaban en los aeropuertos, y limpiaban, hacían cosas, que hacían mucho dinero, porque resulta que la mayoría de las personas que compraban libros los tiraban a la basura. Y nada más porque un devoto que insistía y a veces un poco simpático, está bien, tengo un vuelo, entonces aquí es una buena causa, supongo, entonces aquí en poco dinero dame el libro, y se fueron. Y entonces esas personas revendían los libros a los devotos. $1 cada libro, y hacían mucho dinero, casi más dinero que su empleo. Además de eso, o sea, es simplemente imposible. Si un devoto, un karmi, un gyani, un yogi, los 4 se caen del mismo barranco, todos se caen exactamente a la misma velocidad, según las leyes de la física. Así que hay leyes en este mundo, y las leyes vienen de Krishna. Y así como tú puedes ser un Vaishnava muy sincero, pero si saltas de un barranco, te caes. Y hay leyes sociológicas, hay leyes psicológicas, y esa idea de que podemos ser súper exóticos y al mismo tiempo hacer con que la gente se sienta cómoda con nosotros, no, eso no existe. Es como saltar de un barranco y pensar que no te vas a caer. Prahlad Maharaj comió veneno. Prabhupada dijo, si tú tratas de imitar a Prahlad Maharaj, te vas a morir. Mi médico. Hay una devota, very nice devotee, who's a doctor, and she explained that I have been sitting down too long. I'm going to destroy my back. So, para no acabar con mi espalda, creo que soy tan simpático así también, esta otra postura. Sí, igual y simpático. Es un chiste, por favor. No soy narcisista. Entonces, como el presidente de nuestro país. Entonces, sí. So, Taruni, if you're listening, Taruni, I just changed. Anyway. So, más una pregunta, ya vamos a... Y después de haber transmigrado por todas las especies inferiores y obtener un cuerpo humano, aún continúa nuestro karma de nuestras vidas de humanos. Y también generamos karma por tener tantos cuerpos inferiores. No, los cuerpos inferiores no generan karma, por lo menos eso. De antemano, muchas gracias. Uno transmigra según su caso, o sea, como por ejemplo en el tribunal, una persona que lleva 5 años de prisión, o 3 años, o 6 meses, depende del crimen. O sea, entonces el extento de la transmigración depende completamente de lo que hiciste, o lo que hizo una persona. Entonces, más una pregunta. Usted dijo, ¿sí? Usted dijo que hay que aceptar a las personas tal como son, que ese es su avance. Bueno, uno trata de animarlos, uno trata de predicarles, pero si se ve que después de una prédica que están ahí, que están en cierto nivel, después de un tiempo uno tiene que aceptar la realidad. Y que hay que respetar, pero ¿qué pasa cuando esa persona tiene cierto grado devocional y tiene una vida pecaminosa oculta? Bueno, por lo menos oculta su vida. O sea que no tiene buenos modales. Claro,
en el caso de una persona que oculta, digamos, actividades terribles y todavía respecto a admiración con Vaishnava, si eso no es bueno. Si una persona tiene ciertos vicios que está luchando, tratando de superar sinceramente, Krishna dice que para aquel que fue honrado, el deshonor es peor que la muerte. Entonces, que una persona no está muy ansioso de sufrir algo peor que la muerte. Yo creo que tenemos que entender algo. Depende, si una persona, depende de la persona. Si una persona simplemente es un devoto, ¿no? Así un gran líder y tiene ciertos vicios, pero por lo menos él, ¿cómo decir? Él no quiere ser humillado. Creo que si un devoto tiene ciertos vicios y al mismo tiempo es sincero, realmente quiere servirle a Krishna. Y cuando está con los devotos, cuando está haciendo su mejor, no es simplemente un hipócrita descarado, sino un alma sincera que se está esforzando, pero tiene vicios y no quiere ser rechazado por los devotos, no quiere ser humillado. Yo creo que ¿cómo podemos no entender eso? Entonces depende de la actitud de la persona y depende del vicio, o sea, depende de muchas cosas. Y hay casos en que una persona es realmente un descarado. Hay casos así también. Entonces, cada zapato no cabe al mismo pie, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver la sinceridad y lo que está pasando. Pero simplemente sentirse engañado, porque no, yo debía haber podido humillar a esa persona, entonces él no me dio el chance de humillarlo, entonces me engañó. Creo que es una actitud un poco no devocional. Alguien que ya abandonó el cuerpo, pero esa persona no era devota y ya abandonó el cuerpo y se le hace ceremonia de fuego, ¿hay algún beneficio para esas almas? Interesante eso. Ya se murió, no era devoto, pero después de su muerte alguien trata de ayudar. Creo que en la cultura védica hay un sistema en que se trata de ayudar a los que ya se fueron. Y si una persona que ya se murió, pero que de alguna manera inspiró compasión en una persona viva, por alguna cualidad, por algo que algo de su vida, que hay personas vivas que sienten compasión por esa persona, que la quieren ayudar. Entonces, Krishna puede tomar eso en cuenta, porque tal vez por arreglo de Krishna, que una persona que tenga parientes o conocidos que después de su muerte tratan de ayudarlo. Depende del caso. La última pregunta. En la sociedad de ISKCON se piensa muchas veces que la distribución de libros es el mejor servicio que se puede hacer. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, Prabhupada no vendía libros. O claro que él escribía libros y él ocupó a sus discípulos en vender, pero Prabhupada mismo personalmente no vendía libros. Cuando yo era GBC en América Latina y vendimos millones de libros, y Prabhupada nunca me preguntó, pero tú personalmente distribuyes libros. Entonces, porque cuando Prabhupada estaba aquí, por ejemplo, en América Latina, distribuíamos muchos libros y muchas personas entraron al movimiento. Así que Prabhupada vio que funciona. Y hay un dicho en Brasil que se dice, cuando el equipo está ganando, no debe meterse. O sea, deja que jueguen los jugadores. Si un equipo, time que está ganando, no mexe que si el equipo está ganando el juego, cállate, déjalos jugar.
Entonces, sí mismo, cuando Prabhupada estaba aquí, todo funcionaba, muchas personas entraban. Entonces, Prabhupada comentaba sobre un proceso que funcionaba. Y cada vez en su vida, si tú estudias racionalmente la vida de Prabhupada, cada momento en su vida, cuando un proceso no funcionaba más, él hizo cambios. Yo no estoy diciendo de no vender los libros de Prabhupada, pero tenemos que sí prestar atención a los resultados, porque Prabhupada siempre los les prestaba atención. Prabhupada siempre les prestaba atención. No es que por doctrina o por ideología que Prabhupada seguía con un proceso que ya no era práctico. Y yo conozco ciertos templos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que venden muchísimos libros y entran poquísimas personas. Así que mi recomendación no es de parar Sankirtan, obviamente, pero tenemos que pensar, como Prabhupada le dijo, Giriraj, inteligencia. Prabhupada quería resultados. Yo recuerdo cuando América Latina crecía mucho y cada vez que yo recuerdo que yo entraba en el corte de Prabhupada y Prabhupada se puso muy alegre, que sabía el éxito del éxito y Prabhupada me preguntaba inmediatamente, antes de yo hablar una palabra, Prabhupada me decía, ¿cuántos templos nuevos? ¿Cuántos libros vendidos? Y era muy feliz con eso. Entonces, Prabhupada estaba aquí en un momento histórico en que no se podía separar el Sankirtan del crecimiento de los templos. Y hoy en día ese vínculo se rompió. Así que pensar que Prabhupada quería vender muchos libros, no por desarrollar su misión, no por esparcir este conocimiento, pues simplemente por hacerlo. No. Entonces yo creo que los líderes del movimiento o todas personas que tengan una cabeza, como se dice, sobre los hombros, tienen que prestar atención. ¿Cómo podemos salvar este mundo? Y no simplemente en un espíritu de bhakti mimamsa, que el proceso es mecánico y automático. Tenemos que pensar. Les sugiero a todos que pensar es mejor que no pensar. Entonces, ¿está bien? Creo que no hay más preguntas y ustedes no tienen más dinero. Sí, Gracias, Yareva. Yo tengo una pregunta. Sí. Relacionado con la misión de Prabhupada, que era salvar los países occidentales, como él lo escribe en su primer mantra. Ahora mismo, con el tema que está sucediendo, la crisis de salud y tal, he visto que algunos templos están realizando ceremonias de fuego ofrecidas al señor Nrisimhadeva para protección de todos los devotos. Sí, sí, claro. Y quisiera escuchar de parte de su santidad cuál es la perspectiva que usted tiene acerca de, en este momento, beneficio a todos los demás. Yo creo que sobre un fuego que hacen el Señor Nrsimhadev, claro que el Señor Nrsimhadev es Krishna, es nuestro protector siempre, pero pensar que sí, si un devoto se siente inspirado a hacer un sacrificio de fuego, Prabhupada no hacía muchos sacrificios de fuego, pero yo creo que lo mejor que yo puedo hacer, ya que sabemos, más o menos a ciencia cierta, sabemos que ese virus va a pasar, ya está pasando en varios lugares, ojalá que pase. Entonces, yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es cantar Hare Krishna, el Mahamantra sin ofensas, tratar de avanzar espiritualmente para que cuando acabe el virus yo tengo más pureza, más potencia para salvar más almas. Y Panchali, creo que debemos volver al punto de la iniciación. Expliqué ayer. Yo creo que sobre la iniciación, si uno tiene que ser iniciado, hablamos de eso ayer, creo que, claro, que, o sea,
por motivos obvios. Hay muchos buenos devotos en este movimiento, en todas partes. Es el gran tesoro de ISKCON es que hay tantos buenos devotos y hay muchos buenos gurús. Y hay muchos buenos gurús. Entonces, uno que dice que no hay ningún gurú en ISKCON que es cualificado, esa persona es, vamos a decir, no es muy espiritual. Entonces, eso es absurdo. Hay muchos buenos devotos, hay muchos buenos gurús en todas partes. Así que, como expliqué ayer, si uno no está preparado a ser iniciado, ¿por qué ofender a personas que son más avanzadas que tú? En vez de decir que no hay gurús cualificados, que es absurdo, uno debe ser humilde y decir que yo no estoy preparado o no confío en mí mismo. Pero uno debe, sí, iniciación es muy bueno porque es práctico. Es porque uno está prometiendo, dando su palabra de honor a un representante de Krishna que voy a practicar Bhakti Yoga seriamente. Entonces eso es muy positivo si uno puede hacerlo. Bueno, creo que vamos a terminar aquí. ¿Querías preguntar otra cosa? Yo sí. Está haciéndome años y años de preguntas que no hablo con él por tanto tiempo. Entonces, gracias a todos que asistieron aquí en Panamá. Gracias por su programa, por su servicio. Y Malaharna Praharna, que está haciendo tanto servicio con su esposa y a todos de Facebook. Gracias a todos y hasta luego, ¿verdad? Hare Krishna. Hare Krishna.